El dato de la inflación en los Estados Unidos se entregará el día de mañana. Índice de precios al consumidor. Será esencial para el mercado porque nos dejará saber si de verdad la inflación está disminuyendo de manera constante y progresiva, mes a mes y año sobre año. Es muy importante en este momento considerando la postura en cuanto a política monetaria y demás. Y además necesitamos que no nos arruine el día de San Valentín. Y por eso estaremos cubriéndolo aquí en el canal el día de mañana, 1:30 UTC. Estaremos acá analizando esta data con ustedes, los esperamos y será esencial. Algunas de las expectativas que tiene el mercado en general, por ejemplo, la podemos observar con el Banco de América con un promedio, un estimado de 6.1%, dato del índice de precios al consumidor el día de mañana. Por acá tenemos a Credit Suisse 6.2%, JP Morgan Chase 6.2%, Wells Fargo 6.2%, Visa 6.3%, Goldman Sachs 6.4%, Morgan Stanley 6.4% y en promedio tenemos un estimado del 6.2%. Hay otros analistas independientes o que están siempre analizando esta inflación y además por sectores, un sitio web muy interesante, Trueflation, y ellos están pronosticando el día de mañana un resultado de un 5.8% en esa data del índice de precios al consumidor. Han estado en lo correcto varias veces y es muy interesante analizarlo desde esta perspectiva. Ellos están analizando una caída que es esencial porque no solo nos interesa el dato de la inflación, sino que nos interesa también ver esos sectores específicos a los que se ha referido varias veces la Reserva Federal, que están viendo o que no están viendo más bien una gran deflación o una disminución en la inflación en ciertos sectores. Este sector es el sector housing y por eso será muy importante observar eso dentro del comportamiento general del mercado, porque queremos ver en realidad en esos sectores en los que se ha visto o al menos se ha mantenido persistente esa inflación dentro de lo que analiza toda esta data que comprende el índice de precios al consumidor, varios sectores. Entonces nos interesa específico ese housing, ¿ok? Y ellos acá han hecho un excelente trabajo durante mucho tiempo, lo puedes ver por sectores, es interesantísimo y por eso también traemos esa proyección que ellos tienen para este mes. Además, mes a mes ellos están prediciendo también un 0.2% para este mes. ¿Okay? El mes pasado tenemos 6.5%, así que esperamos un interesante 6.2% como promedio. Por acá tenemos otra información relevante que es ese plan de juego de los traders o esa escritorio u oficina de trading desk del banco JP Morgan. Estos son los escenarios que ellos están ofreciendo, o al menos que se hacen públicos por parte de Bloomberg para sus propios traders. Entonces, estos analistas han hecho como este compendio. Ellos ya hablan de un 65% de probabilidad que esa lectura el día de mañana sea de 6% a 6.3%. ¿Qué puede hacer, según ellos, el S&P 500? Y como tal el mercado tradicional, ¿no? Pero basándonos en la reacción de ese índice. 1.5% a 2% es la reacción que ellos esperan si entra dentro de este porcentaje esa data, dentro de 6 a 6.3. Este es con un 65% de probabilidad, así que es lo que puede suceder con mayor probabilidad según JP Morgan. Ahora, otro que nos interesa es este, ¿ok? Que es con un 25% de probabilidad. Ellos están hablando entre un 6.4 a un 6.5%, es decir, un poco más alto de las expectativas, y esperarían que el mercado o el índice cayera de entre 0.75 a 1.5%. Obviamente dentro del mercado de las criptomonedas, si eso es lo que estás tradeando y estás holdeando en este momento, tendremos una volatilidad aún mayor, porque el índice tiene una capitalización de mercado más grande y el mercado de las criptomonedas tiende a moverse con mucho más volatilidad. Entonces, esto es algo muy relevante. Ahora,
¿Qué sucede? Puede llegar a ser que muchos analistas se equivoquen con esta proyección, especialmente el día de mañana. Entonces quiero hablar de qué te da el poder en estas situaciones. Cuando tú no tienes ese capital o ese riesgo añadido durante esos trading events, ¿no? Estas situaciones de trading de noticias, pues ¿qué sucede? Tú tienes el poder, tú sigues en control, porque no le vas a poner un sesgo a la información que estás recibiendo y simplemente puedes tradear esa volatilidad que llegue en ese momento, analizar las cosas con más claridad. Uno tiene que ser muy consciente cuando tiene una ventaja en el mercado, cuando no la tiene. En este caso te voy a mostrar que muchas proyecciones pueden estar equivocadas, aunque nosotros seguimos pensando que la inflación puede llegar en promedio o en ese promedio que espera el mercado. Pero ¿qué sucede? Es mejor si uno no está nunca se puede estar seguro 100%, pero si uno no tiene como una manera de analizar la situación de manera más lógica, tener una ventaja en el mercado y que no sea algo como con tanta probabilidad que suceda, pues mejor dar un paso atrás y dejar que la situación se desarrolle y ahí sí tú vas y desarrollas tu estrategia o tu plan de acción. En ese punto sigues manteniendo el poder, sigues manteniendo el control y además no vas a poner tanto riesgo tu capital. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué estamos advirtiendo esta situación? Es por esto. Miren, la nueva metodología que se va a usar para estar calculando o estudiando y llegar a dar ese informe del índice de precios al consumidor el día de mañana es nueva, ¿ok? Y, por ejemplo, pongamos un ejemplo, en el IPC del 2022 fue el consumo del 2019 al 2020, ahora en el 2023 solo será el consumo del 2021, para poner un ejemplo. Anteriormente el IPC se calculaba utilizando 2 años de datos, ahora solo será 1. ¿Qué sucede? Que cuando calculas 2 años, pues la inflación va subiendo, pero aquí todavía está baja, entonces al comparar y al calcular, seguramente el resultado te va a ser totalmente diferente porque estás analizando con más datos. Esa es la nueva metodología. Muchos analistas pues no han considerado en general esa nueva metodología para hacer sus proyecciones, así que puede ser que esta vez haya muchísima confusión y en realidad no esté dentro de ese consenso de estos grandes bancos que esperan una alta inflación, 6.4, otros esperan 6.7. ¿Por qué? Pues porque simplemente la método de calcular, esa metodología es diferente esta vez. Y se tendrán que ajustar todos estos analistas a estos cambios para el futuro, porque de ahora en adelante se va a calcular así que habrá otro tipo de análisis. Entonces, claro, puede estar un poco confundiendo todavía, puede existir muchísima más volatilidad de la que esperábamos previo a ese evento, al menos en la apertura de Londres se verá volatilidad y estaremos como siempre aquí de la mano de ustedes, la comunidad de finanzas, acompañándolo, así que activen la campanita para que no se vayan a perder ese evento de análisis con nosotros acá. ¿Qué vas a estar haciendo tú específicamente y cuánto tú crees que va a ser el promedio de inflación año sobre año? Déjalo en los comentarios. En general, si llega, obviamente más allá de las expectativas, llega a ser la inflación más alta de lo que está esperando el mercado, vamos a esperar una caída al menos momentaria durante ese momento de trading de noticias o ese evento específico y luego ya vamos a analizar qué va a estar haciendo el mercado el día de mañana. Luego, si llega a ser mucho menor que 6.2%, que es ese promedio, digamos como esta Trueflation está esperando 5.8 y demás, realmente eso puede dar pie para un rally bastante importante en los índices del mercado tradicional, así que estemos muy al pendiente. Si llega a ese promedio, llega a ese 6.2, realmente lo que nos interesa es ver esos sectores específicos a los que se ha estado refiriendo constantemente la Reserva Federal, en los que ellos todavía tienen preocupación porque pues, ellos van a estar analizando esos sectores, así que nosotros también tenemos que analizar estos sectores. Déjame saber en los comentarios cualquier pregunta que tengas, nos vemos el día de mañana y en otro en vivo o video. Adiós.